Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestros seguidores. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Domingos de Café con el profesor Rubén Darío. Agradecerles por su apoyo, eh, sus inquietudes, sus sugerencias que siempre nos enriquecen y nos ayudan pues a seguir creciendo. Hoy tenemos un programa muy importante, muy especial, porque tenemos una invitada realmente muy valiosa, muy importante. Se trata de Mónica Cepeda, ella es de San Cristóbal, Las Casas, Chiapas, México. Es licenciada en literatura y creación literaria por LAM. Es autora de Cimientos sobre el abismo eh, y Las arrugas de mi infancia, ¿cierto? Ella también ha participado en festivales de poesía nacionales e internacionales, como Jornadas Pelesirianas del 2022, de American Poetry Festival of New York 2022, Encuentro Nacional de Poesía en Paralelo 02023, y en el 34 Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2024, en la edición reciente. Parte de su obra poética ha sido traducida al polaco, inglés, italiano, portugués, árabe, incluida en diversas antologías. Poemas suyos también han sido publicados en reconocidos medios impresos y electrónicos de México, España, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela y Egipto. Obtuvo una mención de honor por el poemario Tiricia en Premio Internacional de Poesía Escrita por Mujeres, Ana María Itza 2024 de Quito, Ecuador. Te damos la más cordial bienvenida, Mónica, a nuestro espacio y bueno, agradeciendo por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Rubén Darío. Estoy muy emocionada de poder estar contigo en tu programa y de poder saludar a la audiencia. Pues me hubiese mucho conocerte durante el Festival de Medellín en persona, pero ya que no se dio, pues feliz de estar aquí vía online. Bien, bueno, primero comencemos pues por conocerte un poco, que nos cuentes quién es Mónica, cómo empieza, digamos, su acercamiento a los libros, ¿no? A la lectura, esas recientes lecturas que tú tuviste, pues experiencias, si fue en el colegio, tus padres te leían, cuéntanos un poco sobre ti. Ok, bueno, mi experiencia o mi entrada ya más formal a la literatura fue a partir de mis 19 años. Nunca había soñado antes con dedicarme a la literatura ni a escribir y fue porque estudiando economía en la ciudad de Querétaro cuando yo tenía 18, 19 años, comencé a tener crisis de un trastorno de personalidad borderline y depresión mayor. Y bueno, tuve que trasladarme a la Ciudad de México porque yo solicité tratamiento psiquiátrico y es ahí como empiezo a escribir como para, en un principio, pues desahogarme y poder tener eh, un desahogo, digamos, terapéutico. Y con el tiempo me fui involucrando en lo que era el interés por la escritura y por supuesto por la lectura. Entonces di con Casalam, que fue para mí un nuevo hogar, donde pude estudiar la licenciatura en literatura y creación literaria. Ahí estuve por lo menos 12 semestres estudiando y ya, y comprendí que para escribir había que leer. Entonces fue así como me empecé eh, pues a meter más a la lectura y a partir de ahí comenzar con esta trayectoria en la que ya llevo 17 años. Bien, ¿recuerdas de pronto esas primeras lecturas de la infancia o cómo era tu relación con la lectura y la literatura en el colegio, de niña? Mira,
Yo no era muy cercana a a los libros, yo era más de estar jugando todo el tiempo. Mi curiosidad iba más hacia la naturaleza, hacia el estar eh, probando cuestiones de, por ejemplo, arte circense. Yo soñaba con estudiar arte circense. Y me fue muy difícil porque, por ejemplo, lecturas que recuerdo de niña, tenía un libro de fábulas de Sopo y eran fábulas que yo como que no comprendía y no tal, y en lugar de acercarme a la lectura, sentía que me alejaban. Y durante mi formación académica, yo tenía la fortuna, bueno, yo así le llamo, de con solo ir a clase, tener mucha retentiva y que me pudiera ir bien en los exámenes. Entonces no fue sino hasta prepa que empecé a estudiar algunos clásicos por una maestra que teníamos de literatura clásica y de como cuestiones grecolatinas, que ya empecé como a interesarme más por la literatura. Sin embargo, eso lo dejé porque, como te digo, me iba como muy bien en muchas materias y yo tenía curiosidad por muchos temas y entonces decidí irme más hacia economía. Y ya, entonces no es algo que yo haya traído desde niña. Esto lo tuve que desarrollar a partir de mis 19 años y fue una cuestión difícil porque cuando entro de lleno a Casa Lam, porque en un principio eran puros cursos libres, pues yo trato de ponerme al nivel de mis compañeros que ellos habían sido lectores de toda su vida, ¿no? Y que siempre habían soñado con ser escritores o poetas o novelistas. Entonces ahí es donde realmente empieza mi introducción a la literatura. Ya, ¿y recuerdas de pronto esos autores que leías, si tienes de pronto alguno en especial que recuerdes o qué autores eran y qué tipo de lecturas eran como las preferidas por Mónica? Cuando empecé en literatura, ¿te refieres? No, cuando leías, digamos, por placer, sin ninguna obligación o ningún estudio, no que leías por gusto, cuáles autores eran o qué tipo de literatura leías. Bueno, cuando yo empecé me llamó muchísimo la atención Octavio Paz, porque empecé por el arco y la lira, y de ahí me fui metiendo hacia Whitman, después me fui yendo hacia Ernesto Sábato y Onetti. Me llamaron mucho la atención en ese entonces, Rimbaud, Mallarmé, perdón, y después me fui ya más hacia poetas latinoamericanos. Vallejo sigue siendo uno de mis máximos exponentes y a quienes más, uno de los cuales recurro mucho. Rilke sigue siendo uno de mis favoritos, sobre todo a través de elegías de Duino. Y después ya empecé a sumergirme más en literatura mexicana. Me llama mucho la atención la obra completa de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, que son lecturas fundamentales para mí. Y es curioso cómo me llamaba mucho también, por ejemplo, en filosofía, Kierkegaard, Séneca, Descartes incluso. Entonces, pero fue muy curioso para mí cómo me fui a pesar de que empecé con narrativa y filosofía, cómo me fui yendo hacia la poesía. Ujú. Sobre los textos poéticos, Mónica, sobre los textos poéticos, sobre la literatura y la lectura precisamente de estos textos literarios, de que es un tipo de texto diferente. ¿Qué podríamos Ajá. contarnos? ¿Qué experiencia sobre el tipo o sea, sobre
la forma de leer estos textos, de abordar este tipo de textos, cómo hay que entrar a estos textos para disfrutarlos o para leerlos, ¿no? Para entenderlos. Yo creo que algo fundamental para poder entrar a cualquier texto es sin duda la curiosidad y el interés en el tema que se esté tratando. Para mí eso es lo fundamental. Entonces, yo empecé precisamente por eso, por cuestiones un poco más de tipo existencialistas, eh, y eso me fue llevando a otros y a otros autores, ¿no? Entonces, para mí es básico tener siempre que la curiosidad anteceda a lo ya canónico o lo que sea, sino que uno vaya encontrando qué caminos le gustan y le llaman la atención. Y de ahí vas encontrando a través de la intertextualidad, pues nuevos poetas o escritores que pudieran llamarte la atención. Bien, ¿tú piensas que de pronto la literatura en los tiempos que corren, ¿cierto? De las nuevas tecnologías, de las redes, de todo este mundo entramado en las llamadas redes sociales, ¿qué papel juega, no? Hoy cómo debería aterrizarse y de leerse la literatura. Bueno, para mí el papel que juega esta cuestión virtual y de inmediatez para mí es muy valiosa. Digo, así como puede haber muchísimos lugares de donde elegir y el exceso de información puede incluso llegar a ser abrumador, es muy importante el ir como eligiendo. Uno tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de elegir con qué sí se queda de la literatura. La ventaja que tiene es que ahora se puede llegar a poetas que antes quizás no teníamos el acceso de manera pues más rápida, ¿no? A través de internet o de revistas literarias online. Se ha dado mucho esta hermandad de la poesía a través de charlas con distintos poetas del mundo, ¿no? Y de la difusión que se da. Entonces eso para mí es una gran ventaja que surgió a partir de la pandemia, que antes no se experimentaba de tal forma, ¿no? O que no se daba con esta, eh, pues, fuerza y potencia que tiene ahora. Y ya pasando, digamos, a tu experiencia, ¿sí? En la creación, en la escritura. Eh, a ver, ¿qué método tú tienes? Si tienes algún método, ¿cuál sería el método de Mónica? ¿Y de qué forma, sí, tú te fuiste de pronto, digamos, haciendo aparte o despegándote de esos otros discursos que estaban habitados, ¿no? Que de alguna forma, pues, conocías y manejabas para poder conseguir tu propio método, digamos, para poder ir creando tu propio estilo y cómo construyes un poema, cómo se da un poema. Ok, creo que parte fundamental es la contemplación, la duda, la inquietud que surge en mí sobre algún tema o experiencia que esté viviendo y a partir de ahí buscar el autoconocimiento. Entonces, lo que yo hago también para formar como mis poemas es un poco jugando. Yo en este sentido sigo teniendo esa curiosidad infantil y esa inquietud infantil de ir jugando. Yo los juegos, como lo he dicho en algunas otras entrevistas, me los tomo muy en serio. Entonces es para mí como ir armando rompecabezas y yo acostumbro escribir en el celular precisamente por eso, para ir moviendo y jugando con las palabras. Y son rompecabezas que no sé a dónde me van a llevar, de los cuales no tengo
una imagen, digamos, que, ¿no? Como son los rompecabezas en realidad, y eso me permite indagar y saber hasta qué punto va a tener longitud del poema o qué tan corto va a poder ser. Y entonces voy cambiando e intercambiando versos según de las ideas que voy anotando en mi celular y digo, bueno, esto pudiera ir con tal o cual y voy desarrollando a partir de ahí. Otra parte muy importante de mi proceso es que escribo, me gusta mucho escribir como a la intemperie, sentada casi siempre en el piso. Por ejemplo, las arrugas de mi infancia. Yo vivía en otra casa y al lado de la cocina estaba el área de lavado. Y yo entraba perfectamente, digamos, en el lavadero y yo siempre me sentaba ahí de noche y sobre el lavadero y ahí iba escribiendo. Y para mí era una forma de ir como si estuviese jugando también a lavar las palabras, a sacar, a limpiarlas, a sacar las burbujas, a meterme en otro ciclo, digamos, de mí y poder, y poder ahí pues ya ir retroalimentándome y sacando los poemas. Este libro en especial habla, bueno, de entrada el título, si te das cuenta, juega con la figura retórica, el oxímoron, que es la contradicción, y surgió porque yo quería escribir sobre cómo es que había llegado a ser la persona que era en ese momento y cómo me había afectado a través de los trastornos el ser quien era. Entonces, y esto surge por abuso sexual que yo padecí durante mi infancia, durante muchos años. Entonces, me propuse escribir este libro a partir del perdón. Y para mí era muy importante esta analogía también de estar en un lavadero y poder limpiarme de mí, limpiarme del pasado, tratando de, digamos, hablar de mi infancia, pero a partir de mi adultez. Entonces, son tipo de procesos que yo tengo y bueno, van cambiando dependiendo de los libros y de los temas que esté tratando en cada uno de los libros que he escrito. Eso precisamente quería preguntarte ahora que te escucho. Ah, Es ¿para qué escribir, no? ¿Para qué escribes tu poesía? ¿Qué esperas, sí, cuando estás en la construcción de un poema, de un libro? Eh, ¿Qué piensas, no? ¿O qué crees que va a suscitar tu obra en el lector, no? Y si piensas en ese lector que está allí esperando pues a que salga, ¿qué se va a encontrar con la obra de Mónica Cepeda? bueno, mi primera intención es el autodescubrimiento, el autoconocimiento. Cuando estoy escribiendo, no estoy pensando directamente en un lector, y lo que busco es que vaya más allá de lo terapéutico, que llegue a lo literario, a lo poético, eh, y de esa manera poder convertir algo muy íntimo y personal que traspase mis límites y mis fronteras y pueda llegar a más público, que pueda ser pues no sé si universal, pero sí más llegar a un público más amplio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Cimientos sobre el Abismo, que fue el primer libro que escribí hace más de 10 años y que la primera edición salió en el 2014 y que ahora se reeditó en Nueva York en edición bilingüe, a los 10 años de conmemoración del libro. Bueno, ahí lo que yo buscaba era como eh,
o lo que me he encontrado más bien con la respuesta de la gente, es que cada quien tiene sus abismos y la manera de enfrentar sus adversidades. Y con este libro en específico me interesaba mucho que la gente pudiese encontrarse a sí mismo, reflejarse y saber que a pesar de las adversidades, uno puede salir adelante, crecer de eso y que se tiene a sí mismo para reconstruirse, para reconciliarse consigo mismo, ¿no? Entonces es mi manera de dar un testimonio de vida y bueno, pues si en el camino hay gente que se puede ver o digamos, como hacer suyos los poemas, pues qué mejor, ¿no? Sí me he encontrado con mucha gente que se ve reflejada en mis poemas y eso es una satisfacción muy grande porque no solo me han ayudado a mí, sino que me doy cuenta y me lo dicen de que también les ayuda a ellos. Entonces, esa catarsis, porque es una especie de catarsis la que tú haces a través de tus escritos, y cada uno, Ajá. y no es un viaje, no es un viaje de descubrimiento, como mencionabas también. Digamos que Ajá. esa es como la función que tienen tus textos, lo que me acabas de comentar, lo que acabas de decir, de hacer que el otro se identifique un poco. Sí, creo que es la manera de poder salir de uno mismo a través de la introversión o de la autoexaminación, poder, digamos, como un ciclo contrario. Precisamente hay muchos poetas que lo hacen de manera contraria, quieren hablar de la universalidad directamente. Mi manera es distinta. Yo, al sentirme tal cual como individuo, como persona, busco llegar a través de los valores humanos y de la esencia humana a lo universal. Y entonces es como darle la vuelta al ciclo, meterse mucho en lo íntimo para poder tener alcance con más personas. O sea que entonces la poesía sí tiene una función para ti, es decir, no solamente escribo porque quiero expresar un sentimiento y no me interesa el otro, sino que entonces también hay una intencionalidad, es decir, hay una función que tiene la literatura. Sí, 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 Pero una debería, función. o sea, debería o no necesariamente tiene que ser. Yo siento que es algo inherente, así como es inherente al ser humano el autodescubrimiento, con la poesía se llega también a la autorreflexividad y y a la examinación y al poner en cuestión muchos temas que cada persona puede traer dentro de sí misma. Entonces, a partir de la poesía y de la lectura, no solo está recibiendo la voz del otro, no solo está dialogando con quien ha escrito el libro, sino que es una puerta para dialogar consigo mismo a través de las dudas y cuestionamientos que se planteen en el libro o que lleguen a plantearse por sí mismos. Entonces, en ese sentido, la poesía sí ayuda sin duda a, a poner en tela de juicio distintos temas, dependiendo de qué se esté tratando en cada libro o poema, digamos. Bueno, aquí nos quedaremos en verdad. Necesitamos mucho tiempo para seguir dialogando en esta charla tan enriquecedora. Y bueno, Ajá. para despedirnos, eh, que nos digas qué se necesita finalmente, qué se necesita para escribir, ¿no? Para escribir poesía. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías tú o qué piensas tú que
deben de ser como los elementos fundamentales, brevemente, que se requieren para escribir poesía. Y si nos lees dos poemas. Ok, gracias. Bueno, pues fundamental para escribir cualquier género literario, en un principio, leer, 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 y estudiar, leer también de manera no solo superficial, sino, bueno, mi manera de lectura es de tipo más estructural, entonces llegar al fondo, leer también el contexto histórico, social, etcétera, del libro, no tanto del autor, pero sí del libro, para poder entrar a temas más profundos, para no quedarse con una lectura muy llana, digamos. Y luego, bueno, pues muchísima práctica y muchísimo tallereo. Uno de mis maestros, el poeta Marco Antonio Campos, recuerdo que me dijo mucho esta frase, lee mucho, escribe mucho y corrige más. Y esa es como una de las técnicas que he ido aplicando a mi escritura, y entonces siempre el estar puliendo los versos, los poemas, evidentemente llega a un punto en el que pues dices, hasta aquí llegó el poema y si no te quedarías en un mismo libro, ¿no? Y le das cierre y avanzas. Y probablemente en una edición futura hagas algunas pequeñas correcciones más, pero se quede con la esencia de lo que fue el primer escrito, ¿no? Perfecto. Y me decías que quieres que comparta dos Sí, poemas. sí, sí lo tienes. Claro, con mucho gusto. Eh, Comparto dos poemas de Tiricia, el libro que acaba de obtener mención honorífica, como ya mencionabas, en el Premio Internacional de Poesía Ana María Isa, de Quito, Ecuador. A ver. Este empeño tan nuestro por ser felices, Tiricia, pareciera que nace, muerde y habita en el fruto ya olvidado del huerto donde hemos caído, ya traído a cuestas por el simple antojo de sentirse vivo, porque de una u otra forma sigue vivo lo que aún está por verse, sigue vivo lo que aún se está pudriendo. Y otro que voy a leer es El náufrago que a su horizonte rema. Quiero navegar no a la playa ni a los muelles, navegar, por así decirlo, al origen manso, póstumo del pretérito, desde el alba hasta la hora en que la sed agota el día. El faro del ocaso se atenúa en lontananza y llora. Quiero navegar no a la playa ni a los muelles, del rostro hacia el espejo hay un periplo. Ese único horizonte es el náufrago a quien busco, es el náufrago que a la intemperie de su amparo soy. Su musgo cobijó los astros y las rocas, ¿cómo no hundir mis remos en su ausencia? Quiero navegar no a la playa ni a los muelles, soñar que no me ahogo, clamar que estoy a salvo, engañarme, morder uno a uno sus anzuelos sonrosados, y mi brazada se aferra a la ola como la saeta al tiempo. Que mis labios ya no beban de sus senos, ¿qué importa? Mi hambre en alta mar pide auxilio al menguante de la luna. No hay más. Aquí dentro la nostalgia sigue viva. Aquí dentro. Nuestras manos izaban las promesas y las sábanas, a veces en penumbra, pero siempre en el amor.
El golfo donde el suicida abre la boca se estremece, loable, incluso animoso, contiene la ráfaga, la respiración. Ninguno de nosotros atracó el destino ante las previsiones del temporal. El mismo origen quita el corcho, rescate el mensaje de la botella. El invierno nos brinde paz, ilusorio alivio, resignación. Fluyamos con su copla de nodriza blanca cantando la vida, o marchitémonos, primavera, de una vez y mejor. Es momento de creer que es momento de crear un momento nuevo. Los siglos no perduran lo que una lágrima en soledad. Fluyamos con su adagio de sonata primitiva, aunque sea en silencio. Sé que antes del fin de mi semblante alegre, su inmensidad me sonrió, porque ese único horizonte es el náufrago a quien busco. Nuestras manos izaban las promesas y las sábanas, a veces en penumbra, pero siempre en el amor. Si mañana este oleaje aún no retorna ni se espuma entre sus pies, recuérdenle al oído que el faro del ocaso extinto en su memoria era yo. Muchas gracias. A ti, maravilloso. Y bueno, a todos nuestros seguidores, agradecerles, invitarlos para nuestra próxima misión, porque vamos a tener un invitado muy importante. Y Mónica, bienvenida siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Abrazos a la audiencia.